Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, antes de empezar el programa quisiera enviar un agradecimiento especial siempre a todos mis amigos de Orange Yuat que asistieron para buscar productos NutriNatura el fin de semana sábado. También un agradecimiento especial al señor Gonzalo, a Miss Iris, por todas las comodidades y atenciones para que yo pueda ejercer mi trabajo en Divari de Orange Yuak. Divari de Orange Yuak, que está en Park Street, abre sus puertas todos los días con toda la gama de productos y ropa y calzados para su casa, para su familia y para usted. Contamos siempre con el gentil patrocinio de Divari para NutriNatura en cada uno de sus locales principales. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, como todo lo que es el cuerpo humano, pero este es un tema que no hemos tocado mucho. Se trata de la microbiota intestinal. Oiga, ¿qué cosa es eso? Microbiota. Antiguamente se le conocía como microflora o flora intestinal, pero valgan verdades, el término flora hace referencia a elementos del reino vegetal, es decir, las plantas. Y aquí no hay plantas, aquí son seres vivos, muy pequeños, microscópicos, que viven en nuestro intestino. Por eso el término microbiota. No solamente son bacterias, y no todas las bacterias son buenas. En todo este zoológico, porque son cantidad de ellas, y son familias enteras, que se encuentran poblando todo el intestino. Estas ayudan a que nosotros podamos tener, para comenzar, una buena digestión, dentro de muchas otras cualidades que nos dan con su trabajo. La microbiota intestinal, ¿qué cosa es? ¿Cuántos de ellos hay? ¿Qué nos permiten con su trabajo? ¿Y qué pasa si es que ya no hay el balance adecuado? ¿Qué pasa si esta microbiota falla? ¿Cuántos problemas nosotros podemos tener? De eso vamos a hablar el día de hoy, la microbiota intestinal en NutriNatura, que comienza en este momento, pero antes, teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Divari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Divari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Divari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orange Yuak usted puede encontrar NutriNatura en Divari de Orange Yuak, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Divari, Albert Street, al lado de Downtown Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. La microbiota intestinal se refiere a toda la comunidad de microorganismos vivos que residen, o sea que viven, en todo el tubo digestivo. Usted se imaginará nuestro tubo digestivo, nuestro intestino, como un tubo, como un pipe. Pero cuando usted mira un pipe, o sea un tubo de plástico por dentro, lo va a ver limpio, lo va a ver raso. Nuestro tubo intestinal no es así. Nuestro tubo intestinal tiene unas vellosidades muy pequeñitas, pero muy útiles. Es como si fuera un cepillo, como que usted estuviera tocando un cepillo, como si tuviera un cepillito por toda la superficie interna. Y usted cuando lo toca el cepillo, imagínese su cepillo, el cepillo de dientes o el cepillo para limpiar la ropa, así. Usted va a ver como unos pequeños pelitos, pero esos son microtúbulos que permiten no solamente ampliar la superficie intestinal, sino también ampliar el contacto con los alimentos y dentro de esos microvellosidades, entre ellas, ¿no? Como si fuera una alfombra y el polvo que se guarda entre ellas, ahí
está guardada la microbiota intestinal. En colonias. ¿Qué cosas son colonias? En grupos de familias de bacterias que entre ellas se conocen y se toleran. Algunas no se toleran y realmente se agarran. Se pelean y una tiene que ganar. A toda esa gran actividad biológica, no solamente las mismas bacterias, sino lo que hacen, se le llama microbioma. Es decir, todos los efectos y las causas y consecuencias que utilizan esa microbiota para vivir. Porque tienen que sobrevivir, es como una jungla. Entre ellos se amparan, o se toleran, o se pelean. Oiga, ¿y no es que estos microorganismos nos hacen daño? En un momento, usted se puede imaginar que estas bacterias estuvieron fuera. Y cuando encontraron la manera no solamente de conectarse con nosotros, de una manera que nosotros no las botemos, no las desechemos, sino quedarse a vivir. ¿Por qué? Porque ellas ahí tienen su alimento. Pero a la vez también contribuyen a que nosotros tengamos nuestro alimento. Es una relación simbiótica. La simbiosis es la ayuda mutua que le da un organismo al otro. Así de importantes son. Ahora, este número de bacterias es un número importante, es un número grande. Y hay otro detalle, que fuera de nuestro cuerpo no sobreviven. Es decir, cuando nosotros vamos al baño a evacuar, si hay bacterias ahí, donde lo que estamos evacuando, ya están muertas. Esas bacterias no sirven. ¿Por qué? Porque son bacterias anaerobias. ¿Qué significa eso? Que no necesitan oxígeno. El oxígeno las mata. Trabajan sin oxígeno. En el intestino no hay oxígeno. Hay una mezcla de gases y líquidos y químicos y alimentos en descomposición y bacterias. Entonces no hay por donde puedan respirar. Una bacteria aeróbica que necesita oxígeno para vivir no podría vivir en ese lugar. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar esta microbiota? Ok, tenemos bacterias en nuestro intestino, pero hay que dejarlo ahí. No importa si están o no están, total. Si no nos hacen daño, no hay problema. No es tan fácil. Porque cuando esta microbiota se altera, puede explicar por lo menos en parte epidemias, problemas de asma, problemas de obesidad, trastornos gastrointestinales, como el hígado graso, por ejemplo, la enfermedad celíaca o el famoso síndrome del colon irritable. Yo solamente le voy a poner un ejemplo para que usted le ponga cuidado, para que usted le mire la importancia del tema. Es cierto que a veces usted toma leche, ¿no es cierto? Pero usted lleva a casa a algún amigo, alguna amistad y le invita un vaso de leche, por poner un ejemplo nada más, y esa persona le va a decir, no, yo no tomo leche porque me suelta el estómago. Inmediatamente voy a ir al baño. Oiga, pero la leche la toma todo el mundo. ¿Cómo es posible que a ti? No, es que yo ya conozco que si yo tomo leche, me ha pasado antes, voy a ir al baño y te voy a estar molestando, pidiéndote el baño, y yo soy una visita, va a ser incómodo. ¿O no es cierto a veces que el señor de repente le echa un poquito más de chile a la comida y ya comienza con unos calambres en el intestino que se agarra a la barriga y dice, ay Dios mío, ¿por qué tuve que echarle tanto chile a la comida? Es porque no todos tenemos una microbiota igual. Y esa microbiota marca en cierta forma cómo funciona nuestro intestino. Si es así de importante con ciertos alimentos, imagínese con las enfermedades. Por eso es importante este tema. Y yo quiero invitarlo, si usted no está conectado todavía a Estéreo Amor, conéctese a través de esta su radio amiga a su programa Nutri Natura. Ya sabe que más adelante va a encontrar este mismo programa en nuestro canal de YouTube. El estudio de la microbiota, hoy hablando de este tema, la microbiota son los microorganismos que viven en nuestro intestino y son importantes para la estabilidad. Y muchas propiedades, funciones, incluso cualidades de nuestra fisiología, de nuestro funcionamiento, dependen de ellas. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. La microbiota no solamente son bacterias, también hay hongos, también hay levaduras, también hay arqueas y también hay virus. Oiga, virus, pero los virus no es que son malos, pues. Pero sí, hay virus y algunos son agresivos. Hay bacterias también agresivas. Pero ahí, junto con toda la masa de bacterias, se controlan. Porque así como hay bacterias que son malvadas, hay bacterias que son buenas y fuertes. Ayudan a que este equilibrio no se rompa. Todos ellos, sean malos o buenos, son importantes, son indispensables para la vida de los seres humanos. Tienen efectos algunos, la mayoría, efectos benéficos.
pero también hay algunos que tienen efecto patógeno, o sea, pueden enfermar. Este estudio de la microbiota no es muy antiguo. A partir de los avances en la genética celular y el estudio de la biología molecular, se ha venido tratando de encontrar el genoma de toda la microbiota. ¿Qué cosa es el genoma? Simplemente es el ADN de cada uno de los tipos de bacterias que hay ahí. Es un trabajo titánico, pero hoy en día, gracias a la tecnología y los avances, se puede. Como habíamos dicho, esta microbiota no se puede cultivar. ¿Qué significa cultivar? Que usted puede agarrar una bacteria y puede hacer un cultivo en una placa Petri, que es como un vidrio, donde echan una sustancia que es la comida de la bacteria, y usted va a ver cómo al tiempo la colonia va creciendo. Se nota ahí como un acúmulo, que son miles y miles de bacterias que se han desarrollado sobre esa sustancia, que es el alimento. Eso se llama un cultivo, y eso lo hacen los médicos patólogos. Lo hacen también los biólogos para estudiar bacterias del medio ambiente. Lo hacemos los químicos cuando queremos alguna sustancia que reaccione con esas bacterias. Es por eso que los químicos, biólogos y médicos saben que hay bacterias quimioresistentes. Hay bacterias que no reaccionan ante los limpiadores, ante los abrasivos, son más fuertes, gracias a esos estudios. Bueno, el 80% de las bacterias que están en nuestro cuerpo, en nuestra parte intestinal, la microbiota nuestra, no se puede cultivar de esa manera, porque al momento de salir el oxígeno las mata. Son bacterias anaerobias. ¿Cómo llegan esas bacterias ahí? La persona los va comiendo, la persona nace con ellos. ¿Cómo naturista se puebla nuestro intestino de tantas bacterias? ¿O ya están ahí desde que el niño está creciendo en el vientre de su madre? Por largo tiempo se consideró que los seres humanos nacían con el intestino estéril, limpio. Y al momento de nacer, este intestino se iba colonizando de bacterias, poco a poco. La primera carga de bacterias importante que recibe el ser humano es cuando nace. A través del canal de nacimiento, que es la vagina de la madre, pierde su forma al momento del niño nacer, se le llama canal de nacimiento. El niño está en contacto con bacterias agresivas, que ingresan, sí, a su cuerpo, y muchas de ellas ya van a vivir ahí de por vida. Es por eso cuando la madre tiene una infección fuerte, el médico le da antibióticos antes de que el niño nazca. Estoy hablando de las bacterias normales que tiene la madre en su parte vaginal. Si fuera una infección, o sea, una bacteria más agresiva, el doctor tiene que tratarlo. Ok, esa es la primera carga de bacterias que entra al niño. Oiga, y si el niño nace por cesárea, igual, el niño al nacer por cesárea, las bacterias que están en la piel alrededor ingresan también. Sea como fuere, el ser humano cuando nace se llena de bacterias. Esa es la verdad, eso es inevitable. ¿Cuál es la segunda carga de bacterias? La segunda colonización más importante, cuando el niño tiene su alimentación por contacto íntimo con la madre. Aunque la madre se limpie su chicha y la tenga limpia para que el bebé pueda lactar, igual bacterias están ahí alrededor. Hay bacterias también dentro del conducto mamario. Esta lactancia, como ya habíamos dicho en un programa anterior, es un factor importante del desarrollo y la composición de la microbiota del niño. Oiga, pero ¿y si esas bacterias le hacen daño al niño? Pero para eso sirve la leche materna, pues. La leche materna, dentro de su composición, le provee de anticuerpos específicos. Son moléculas de inmunidad inmediata. Esa leche va cargada de medicina natural que la madre ha fabricado para que ese niño soporte esas bacterias. Ahí se da cuenta la importancia de la lactancia materna. Aparte, la leche materna contiene cerca de 200 sustancias llamadas oligosacáridos que son considerados como prebióticos. ¿Qué cosas son prebióticos? Son sustancias que favorecen el crecimiento de las bacterias buenas. En los niños alimentados con la leche materna, las bacterias que más predominan son las bifidobacterias, que alcanzan hasta el 90%. Ya vamos a hablar del tipo de bacterias que hay y en general qué cosa es lo que hacen en el siguiente bloque. Amigos, esto es NutriNatura, su programa de salud natural. El día de hoy, hablando de la microbiota intestinal, toda la colonia, el ejército de bacterias y otros microorganismos que tenemos escondido en nuestro intestino. Y habíamos dicho en el bloque pasado que cada persona tiene una composición especial de bacterias. Es como si fuera nuestra huella dactilar. Ninguna persona se repite con otra, o sea, en cantidad y en calidad de bacterias.
Ciertamente hay personas que tienen estómago fuerte, así decimos, ¿no? Aquel tiene estómago fuerte, puede comer hasta piedras. Y el señor come o la señora le entra a la comida y no le hace daño nada. Pero hay personas que tienen el estómago delicado, ¿no? Comen alguna cosita o algo que se pase de condimento o algo que esté así sobre picante y ya comienza los gases, los calambres intestinales, la diarrea, por ejemplo. Así de especial es nuestra microbiota, porque depende de ellos. Ciertamente depende de ellos. Entonces, el número total, si le podemos poner un número sin exagerar, y esto con documentos especiales, ¿no?, que hablan de estos estudios, se dice que hay más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Imagínese usted, son 2 metros de intestino delgado y aparte el colon, que mide 1,5 metros. Y el intestino delgado, esos 2 metros, no estamos hablando de un tubo vacío. Ya hemos dicho que por dentro es como un cepillo y dentro de cada cerda, de cada pelito, viven las bacterias, entre ellos, ¿no? Como si fuera un bosque y adentro están los animales. Así, míralo como un bosque. Entonces, en toda esa extensión, como si fuera una jungla, hay 100 billones de microorganismos, o sea, 100 millones de millones. Esos son 100 billones. 100 millones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Más o menos, ¿cuáles son? Hablar de todos ellos sería infinito. Vamos a hablar solamente de los más comunes. Las especies predominantes, los que más salen a la palestra, los que están en gran cantidad, las familias más grandes, son las bacterias Clostridium, la Eubacterium, la Faecalibacterium, los bacteroides y las bifidobacterias. Oiga, qué nombres tan raros. Bueno, son bacterias, ¿no? Si fueran seres humanos sería José, Juan, Carlos, ¿no? Pero son bacterias. Tienen sus nombres así. Las especies transitorias, las que están solamente de pasadita. Ahí tenemos a las levaduras, entre paréntesis hongos, no son iguales pero se comportan. Y las bacterias lácticas, los famosos lactobacterias. Sí, las que del yogur y todo lo demás, lactobacterias, no están ahí constantemente. Y también tenemos especies raras, que dicho sea de paso son agresivas, son patógenas. El Streptococcus, por ejemplo, la Escherichia coli y la Enterobacteria. Si estas bacterias crecen en suficiente cantidad en población, nos causan enfermedades. Por eso están controladas. Son especies raras porque no están en gran cantidad para decir que sí nos van a dañar. Y si crecen, si se desarrollan, son controladas por las otras. Acuérdese que es como una batalla. ¿Ya? Imagínese usted esas guerras antiguas donde el rey del reino tal se peleaba con el rey del reino cual y entre ellos pues a ver quién ganaba, ¿no? Por territorio, por tesoros, por el castillo, por lo que sea. Así están. Oiga, naturista, ¿y será que cada bacteria tiene alguna actividad específica? Más o menos, cada uno tiene su trabajo, porque cada bacteria tiene una forma particular de comportarse. Por ejemplo, las bacterias lácticas, las lactobacterias. Estas bacterias desencadenan un proceso microbiano por el cual la lactosa, es decir, el azúcar que está en la leche, se transforma en ácido láctico. A medida que el ácido se acumula, la estructura de las proteínas de la leche se va modificando, o sea, va cuajando. Se da cuenta entonces que muchas bacterias permiten que nosotros comamos bien. Si una persona toma leche y esa leche no le hace daño y digiere sus minerales y vitaminas, es porque sus bacterias están trabajando bien. Cuando una persona no tolera la leche, es porque esa lactosa se acumula y le causa fastidio. Le causa gases o diarrea. La diarrea es simplemente el efecto del cuerpo de botar algo. No lo quiero acá porque me está haciendo daño, lo boto. Esa es la diarrea. Es como un efecto de protección, aunque usted no lo crea. Hablemos de los hongos, por ejemplo. Oigan, naturista, usted dijo que había hongos. Los hongos no son esos que crecen en el pan, cuando uno deja el pan y le sale como puntos verdes. Esos son los hongos, sí, levaduras también. Oiga, pero esos hongos apestan, esos hongos no, son malos, pero también están en nuestro intestino. Uno de los hongos, porque son varios, es la Candida albicans. Y esta levadura, que está dentro de nuestro tracto intestinal, se encarga justamente de eliminar los restos de carbohidratos mal absorbidos. Usted come pan, por ejemplo,
y el pan se forma como una masa. Muchas veces esos grumos de pan quedan pegados en el intestino, ahí no se pueden quedar. Entonces es ahí donde los hongos se le pegan y lo comienzan a degradar, como si fuera el pan que está afuera. Una vez que el hongo ha comido bien, ha degradado el pan, simplemente el exceso de hongo se va, se bota. Pero ese carbohidrato ya se digirió, ya no le va a hacer daño. ¿Se da cuenta entonces? Aunque suene asqueroso, pero trabaja. La microbiota está trabajando para nuestro bienestar. Y usted va a comer su pan y no le va a pasar nada malo. Usted lo va a disfrutar, lo va a saborear y cuando ya pasó, se olvida de él hasta que salga. ¿No es cierto? Con todo respeto, ¿no? Hasta que salga. Es parte de nuestra función natural. Comer y esperar que podamos evacuar. Oiga, ¿y qué más hacen las bacterias? No voy a hablar de cada una de ellas y sus funciones. Sería un programa kilométrico. Vamos a hablar en general de qué cosa es lo que hacen en el siguiente bloque. Estamos hablando de la microbiota intestinal, nuestros trabajadores, nuestros obreros que están ahí para permitirnos una buena digestión. En el intestino las bacterias realizan una variedad de funciones útiles para el ser humano. Una de las primeras funciones importantes es la función antibiótica y antiviral. Oiga, pero esas son bacterias. Y usted dice que son antibióticas. Claro, porque esas bacterias pueden matar a otras bacterias, pueden destruir otras bacterias, cuando esas bacterias son agresivas. Eso se encarga nuestra microbiota, de controlar eso. Compiten con otras bacterias. Primero por el sitio, como si fuera una guerra. Primero por ganar territorio. Aquí este sitio lo ocupo yo y tú no vas a venir a quitármelo. Entonces viene una bacteria nueva que es agresiva, que es patógena y entre todos lo van a bajar. Una vez que esa bacteria agresiva está muerta, para afuera. Y ese sitio es de nosotros. Entonces hay zonas donde se encuentran esas bacterias y están activas, esperando a ver que caiga comida o esperando a algún enemigo para poder destruirlo. También compiten por los nutrientes. Hay veces que hay bacterias que son muy comelonas y se están llevando la comida de los demás. Entonces, hay que reducir ese número de esas bacterias comelonas para que nos dejen comida a nosotros. Y las otras van y la destruyen hasta que quedan poquitas. Así de sencillo. Entonces ya hay comida para todos. Hay bacterias que producen sus propias sustancias antibióticas como si fueran venenos. Y ellas botan ese veneno alrededor para que otras bacterias no se acerquen. Dese cuenta que esta actividad, que parece como si fuera una guerra, permite que nuestro intestino esté biológicamente activo. Nuestro intestino no solamente digiera la comida, sino tenga sustancias útiles. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Por último, el nivel de acidez que hay en el intestino es regulado justamente por estas bacterias. Y la acidez es muy importante. Cuando hay un exceso de acidez, usted siente que el estómago le quema, siente que su intestino no trabaja o le viene una gran diarrea. Entonces esas bacterias provocan que esa acidez se regule. Ciertamente nuestro intestino es bastante ácido, pero no a niveles anormales. Acuérdese que un ácido fuerte que viene del estómago es el ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico va a pasar por todo el intestino. Las bacterias se encargan de regular ese ácido para que no haga daño en el intestino. El daño ya se hizo en el estómago para matar las bacterias agresivas que están ahí y para destruir también ciertos alimentos. Pero una vez que pasó ese efecto, el ácido va a seguir junto con todas las sustancias que hemos ingerido y en el intestino se va a neutralizar. Entonces son parte de las funciones antibióticas de nuestra microbiota natural. ¿Qué otras funciones hay? Esas bacterias nos ayudan a fermentar los carbohidratos, como el pan, las tortillas, los espaguetis, por ejemplo, y también los ácidos grasos. Normalmente las sustancias se fermentan. ¿Por qué? Cuando no pueden ser digeridas en el intestino delgado. Se tienen que fermentar. Fermentar significa degradar. Así como el hongo le hace al pan, lo degrada exactamente igual. Y la vuelve más simple para que podamos absorberla en el intestino. Esas bacterias, como ya habíamos dicho antes, ayudan a que tengamos una digestión saludable. Mejora la función digestiva, tanto en el tracto digestivo, o sea, estómago, como la función intestinal. Ahí se fabrican las enzimas de la leche, esas sustancias que degradan la leche, los químicos que degradan la leche. Oiga, yo he escuchado que la leche cuando se corta sirve para fabricar yogur, para fabricar queso. Exactamente. Esas bacterias se encargan de hacer eso. El yogur es justamente leche con bacteria. Obviamente la bacteria ya está muerta y no es una bacteria dañina.
y nos deja toda esa crema, todo ese cuajado de donde sale pues el yogur, por poner un ejemplo. Eso mismo pasa en nuestro intestino. Esas enzimas digestivas, ahí, por ejemplo, se producen. Ahora, hay una proteína dentro de la leche que es difícil de digerir. Se llama caseína. Como toda proteína es grande, pero la caseína tiene una particularidad que tiene enlaces disulfuro. Son los que producen el olor fuerte de nuestros ventosos. Sí, hay que decirlo. Cuando usted come algo que no le cae bien y no se está digiriendo, uno expele ventosos y a veces de un olor muy fuerte. Es justamente una de las tantas sustancias que nuestro cuerpo no digiere y cuando la comemos nos provoca esa sensación. Nos llena de gases y tenemos que expelerlos, tenemos que botarlos. Otros alimentos, por ejemplo, que tienen esa particularidad son las crucíferas, como el brócoli, el repollo. Es por eso que hay personas que no lo comen. No, yo no como brócoli porque si no estaría yo, con todo respeto, ¿no? Ventoseando. Definitivamente, así que no lo como. Entonces, esa es una de las proteínas de la leche que no se... Hay personas que sí toleran bien. La caseína pasa y no les deja nada. Toleran la leche, pero hay personas de que no. Esas bacterias, la microbiota intestinal que tenemos, participa en la fabricación de algunas vitaminas. La vitamina K, la vitamina B12, la niacina, que es la B3, piridoxina, que es la B6, el ácido fólico, la biotina. Es decir, estas bacterias aumentan la biodisponibilidad, es decir, que aumente la absorción a nivel intestinal de estas vitaminas, así como minerales y proteínas. Al ser obreros, ellos están separando bien los alimentos y los nutrientes pueden pasar rápidamente a través de esas vellosidades, ¿no? Ese cepillito del cual estábamos hablando. Aquí hay algo que es muy importante, y esas bacterias se ha descubierto que tienen acción anticancerígena. Es decir, apenas haya sustancias químicas agresivas, apenas haya células que no están trabajando bien, esas bacterias también se encargan de degradar lo que no está funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estas bacterias no funcionan? Cuando nuestra microbiota comienza a presentar disfunciones. Eso en el siguiente bloque. Cuando nuestra microbiota no funciona bien o está alterada, y eso pasa por ejemplo con ciertas sustancias, vamos a hablar de los antibióticos, por ejemplo, que son útiles para destruir enfermedades, infecciones, pero también barren con nuestra bacteria normal. Y esas bacterias se regeneran ciertamente, pero a veces en un largo tiempo, dependiendo de la edad. Una persona mayor, su flora bacteriana ya no es tan activa. Por eso que hay alimentos que el adulto mayor ya no puede consumir. Ya tiene que dejar de tomar leche, de comer chile, de comer ciertas frutas tan frescas a ciertas horas, porque su estómago o su intestino ya no lo tolera. Ahora, diversas enfermedades diarreicas agudas se deben a patógenos, es decir, bacterias negativas, agresivas, que proliferan y tienen característica invasiva y producen toxinas. Ahí es donde sabemos que nuestra microbiota no está funcionando bien. También los antibióticos de lo que estábamos hablando. La diarrea asociada a los antibióticos se debe a un desequilibrio en la composición de la flora intestinal. También se considera que bacterias intestinales tienen un papel dentro de esta patología llamada síndrome del intestino irritable. En pacientes, por ejemplo, con este problema es frecuente síntomas como la distensión abdominal, es decir, los calambres, dolores, y también la flatulencia, o sea, los ventosos. La fermentación que tiene lugar en el colon, que es el intestino grueso ya, genera un volumen variable de gas. Igualmente, la putrefacción de las proteínas por bacterias de la parte intestinal se asocia con ciertas enfermedades como encefalopatía hepática, en pacientes cuando hay insuficiencia hepática aguda o crónica. Muchas enfermedades se explican a través de un fallo de la microbiota. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, la colitis ulcerosa. Aquí existe una activación anormal del sistema inmunológico de la mucosa frente a elementos de la microbiota entérica. Es decir, la microbiota comienza a trabajar mal y produce este tipo de problemas. ¿Qué hay que hacer para activar nuestra microbiota? Alimentos prebióticos, ya hablamos en un programa anterior, son alimentos que promueven esta microbiota. Aunque usted no lo crea, por ejemplo, las verduras sancochadas son excelentes prebióticos. Sí, las verduras sancochadas, excelentes prebióticos. Quien las coma
va a notar que su intestino trabaja bien, que evacúa con regularidad, que no tiene ni constipación o diarrea. Amigos, ha sido nuestro programa el día de hoy, esperando que siempre haya sido de su agrado y abierto a ideas, consejos y también comentarios acerca de nuevos programas que podamos discutir aquí en su programa de salud natural, NutriNatura. Por su gentil audiencia, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga.